Era una tarde fría de otoño cuando Manuel se sentó frente a su escritorio, mirando fijamente la ventana, que mostraba una ciudad gris y silenciosa. El sonido monótono de la lluvia golpeando el cristal apenas lograba romper la quietud que lo envolvía. El reloj avanzaba sin piedad, pero a él no le importaba el tiempo. Se encontraba perdido en pensamientos oscuros, pensamientos que lo atormentaban desde hacía semanas. La relación con su esposa, María, se había transformado en algo irreconocible, una sombra de lo que había sido. Durante años, había sido su pilar, su compañera de vida, su amiga y confidente, pero ahora, cada vez que la miraba, sentía que algo había cambiado, que había una distancia imposible de ignorar entre ellos. Las conversaciones ya no eran las mismas, las risas se habían extinguido, y las caricias que antes eran constantes, ahora eran una rareza. Manuel se esforzaba por encontrar una razón, un motivo lógico, una explicación para el frío distanciamiento que se había instalado entre ellos. Pero no la encontraba. El vacío, el silencio, lo envolvían cada vez más. Habían sido felices, al menos eso pensaba él. Su matrimonio parecía sólido ante los ojos de los demás. Tenían todo lo que cualquiera podría desear. Una vida estable, éxito profesional, amigos que los admiraban y una familia que los respaldaba. Pero lo que nadie sabía era lo que se ocultaba detrás de esa fachada perfecta. Las ausencias inexplicables de María, su actitud distante, los constantes viajes que justificaba con excusas vagas. Todo eso comenzaba a sembrar las primeras semillas de la duda en la mente de Manuel. Una noche, incapaz de ignorar más la creciente desconfianza, Manuel decidió hacer algo que nunca imaginó hacer: rebuscar en los archivos de su esposa. Su corazón latía con fuerza mientras lo hacía, como si supiera que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Y no se equivocaba. En el cajón del escritorio de María encontró una tarjeta de visita que le heló la sangre. Alejandro, investigador privado. El nombre le resultaba familiar, pero no pudo recordar de inmediato quién era. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y, sin pensarlo, marcó el número de la tarjeta. La voz que escuchó del otro lado confirmó sus peores sospechas. Sí, señora María ha estado involucrada con otro hombre. Su nombre es Javier. Tenemos pruebas fotográficas y de vídeo. Si quiere, podemos seguir investigando, dijo el investigador, con una frialdad que hizo que el mundo de Manuel se desmoronara. Esas palabras, simples pero devastadoras, se grabaron en su mente como una condena. María, la mujer con la que había compartido su vida, con la que había construido sueños, se le había escapado entre los dedos, enredada en una red de mentiras y traiciones. Cada palabra que el investigador le decía era como un golpe directo al corazón de Manuel, que veía cómo su mundo perfecto se desmoronaba ante sus ojos. Decidido a enfrentar la verdad, Manuel contrató a Alejandro. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Los vídeos, las fotos, las grabaciones de conversaciones entre María y Javier, todo iba apareciendo lentamente, como piezas de un rompecabezas que, al unirse, revelaban la desgarradora verdad. María había estado engañándolo durante meses, e incluso había comprado un apartamento secreto donde se encontraba con su amante. Manuel se sentía como si todo su mundo estuviera cayendo sobre él. Cada descubrimiento lo dejaba más devastado, más impotente. La mujer en la que había confiado ciegamente, la que había compartido sus sueños y esperanzas, le había traicionado de la manera más cruel posible. Se sintió como un extraño en su propia vida, como si todo lo que conocía fuera una mentira. Pero la verdad, aunque dolorosa, lo impulsó a actuar.
Ya no podía seguir en la oscuridad. No podía seguir ignorando la verdad. Necesitaba confrontarla. Necesitaba ver con sus propios ojos cómo se derrumbaba todo lo que creía conocer. Una noche, mientras María estaba fuera de casa, Manuel decidió hacer lo que nunca pensó que haría: enfrentarse a ella con las pruebas que había recopilado. La esperaba en casa, sentado en la sala, con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos contradictorios. Sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía si tenía la fuerza para hacerlo. Cuando María entró por la puerta, su expresión de sorpresa al verlo allí, esperándola, le reveló todo lo que necesitaba saber. No hubo necesidad de palabras. Manuel le mostró las fotos, los correos electrónicos, las grabaciones, cada uno de esos documentos, cada una de esas imágenes. Era una prueba irrefutable de su infidelidad. María, desconcertada al principio, intentó justificar sus acciones, alegando que su amor por él se había desvanecido con el tiempo, que no era su culpa. Pero las palabras de Manuel no fueron amables. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste destruir todo lo que teníamos? ¿Lo que teníamos no valía nada para ti?, preguntó, su voz quebrada por el dolor. Las lágrimas de María comenzaron a caer. Pero Manuel ya no podía escuchar sus excusas. Todo lo que había creído era una mentira. El matrimonio que había sido su refugio, su fortaleza, ahora era solo una ruina. Es el final. María, no hay vuelta atrás. Puedes irte con él. Pero ya no quiero nada de esto. Ya no tengo nada que ver contigo, dijo Manuel con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. María intentó acercarse, abrazarlo, pero él la apartó. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás. Sabía que no podía permitirse perder más tiempo. No podía seguir atrapado en esa mentira. La verdad había salido a la luz. Y con ella, el final de su matrimonio. Giro de los acontecimientos. El descubrimiento de la verdad detrás de la traición. En los días siguientes, Manuel vivió una montaña rusa emocional. Aunque la verdad le había dado una sensación de alivio momentáneo, el dolor de la traición seguía ahí, lacerando su corazón. Cada pensamiento, cada imagen, cada palabra de María lo acosaba sin cesar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento se había roto su relación? Decidido a obtener todas las respuestas, Manuel continuó investigando. Contrató a Alejandro para seguir a María y obtener más detalles sobre su relación con Javier. Las grabaciones y fotos siguientes fueron aún más reveladoras. En ellas, se escuchaba a María y Javier hablar de sus planes para huir juntos a Buenos Aires. Cada palabra, cada promesa de amor eterno, era como un cuchillo que le perforaba el alma. Pero Manuel sabía que no podía seguir viviendo en este torbellino de dolor. Necesitaba terminar con todo esto. Su corazón, aunque destrozado, comenzaba a encontrar la fuerza para seguir adelante. Decidió enfrentar a María nuevamente. Esta vez, no sería en su casa. Esta vez, la confrontación sería en el apartamento secreto de Javier. Allí, rodeados de las pruebas de su infidelidad, Manuel y María tendrían la última conversación que marcaría el final de su vida juntos. Manuel no pudo evitar que el peso de lo que había descubierto lo aplastara. Cada nuevo paso que daba parecía estar arrastrándolo hacia un pozo sin fondo. Un abismo emocional del que temía no poder salir. El vacío en su pecho se iba ampliando con cada día que pasaba. Sabía que la confrontación en el apartamento secreto de Javier sería la última oportunidad para cerrar ese capítulo de su vida. Sin embargo, a pesar de su resolución, algo en su interior seguía temblando. ¿Qué haría cuando estuviera frente a María? ¿Sería capaz de mantener la calma y enfrentarse a ella con la dignidad que tanto necesitaba?
El día de la confrontación final llegó con la misma lluvia fría y persistente que había caracterizado el inicio de su pesadilla. El cielo gris reflejaba el estado de ánimo de Manuel, quien, al igual que las nubes, se sentía abrumado por una tormenta interna que no parecía tener fin. Había pasado días planeando este momento, esperando el instante en que María y Javier llegaran al apartamento. En esos días previos, Manuel había estado sumido en la más profunda de las reflexiones. Por un lado, sentía una rabia incontenible, una furia que lo impulsaba a buscar venganza. Por otro lado, había momentos de profunda tristeza, cuando se preguntaba cómo una mujer a la que había amado tanto había podido destruirlo tan despiadadamente. A pesar de la confusión que lo asediaba, Manuel sabía que tenía que mantener la cabeza fría. Debía actuar con cautela, asegurarse de que todo estuviera perfectamente organizado. Pues esta confrontación no solo significaba el fin de su relación con María, sino también el principio de una nueva etapa en su vida. No podía dejarse arrastrar por las emociones. No podía ceder al dolor. Había tomado la decisión de que este sería el final. No había vuelta atrás. Cuando llegó al apartamento secreto, la tensión en su cuerpo era palpable. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, pero también lo alejaba de la vida que había conocido. A medida que atravesaba el umbral de la puerta, sintió una presión creciente en el pecho, como si el aire mismo se volviera más denso. Era el momento. El apartamento estaba silencioso, pero ese silencio estaba cargado de una intensidad insoportable. Manuel esperó en la sala, con las pruebas esparcidas frente a él sobre la mesa, fotos, correos electrónicos, grabaciones de audio, todos los elementos que confirmaban la traición de María. Estaba listo para enfrentarse a la mujer que, hasta hacía tan poco, había sido su esposa. Unos minutos después, escuchó la puerta del apartamento abrirse. El sonido de pasos le indicó que María y Javier habían llegado. El corazón de Manuel latía con fuerza, pero su rostro se mantenía implacable. Sabía que esto debía hacerse. Sabía que, aunque el dolor lo desbordara, este era el único camino hacia la liberación. Cuando María entró en la sala y vio a Manuel, la sorpresa fue evidente en su rostro. Por un momento, sus ojos se encontraron, y algo pasó en ese breve contacto. Un destello de culpabilidad, de inseguridad, pero no había tiempo para reflexionar sobre lo que podría haber sido. Manuel se levantó lentamente, sin apartar la mirada de ella. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dijo Manuel con voz firme, aunque su interior se retorcía. Sé todo, María, sé de ti y de Javier. Sé de su apartamento secreto. Sé de sus mentiras. No hay más excusas. No hay más nada que puedas decir para justificar lo que has hecho. María intentó dar un paso hacia él, pero la barrera invisible que se había formado entre ellos lo detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero Manuel no cedió. No esta vez. Manuel, por favor, déjame explicarlo, suplicó María, su voz temblando de desesperación. Esto no fue algo planeado. No quería que llegara a esto. Pero tú no me entiendes. Estaba perdida. El amor se fue, y no sabía cómo salir de todo esto. Javier. Él me dio lo que necesitaba. Lo que no encontraba en ti. Tú no lo sabes. Pero yo te amaba. Manuel, yo te amaba. Pero el vacío se fue extendiendo. Se fue apoderando de mí. Cada palabra que María pronunciaba parecía retorcer aún más el cuchillo en el corazón de Manuel. La veía allí, de pie frente a él, con lágrimas en los ojos. Pero sus palabras no lograban calmar la tormenta de rabia que se había desatado en su interior. Durante tanto tiempo había sido ciego. Había creído en su amor y en su familia.
Y ahora todo eso se desmoronaba frente a él. No hay nada que puedas decir que me haga cambiar de opinión. María, dijo Manuel con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Lo que me has hecho. Lo que le has hecho a nuestra familia. No tiene perdón. Puedo entender que algo se haya roto entre nosotros. Pero no puedo entender cómo pudiste destruir todo lo que habíamos construido. Tú no solo me traicionaste a mí. Me traicionaste a nosotros. A nuestra vida. Esto se acaba aquí. María intentó acercarse a él una vez más. Sus manos extendidas hacia él. Pero Manuel se apartó rápidamente. No quería tocarla. No quería sentirla cerca. No importaba cuántas lágrimas derramara. No importaba cuántos, lo siento, susurrara entre sollozos. Ya no quedaba nada entre ellos. Su amor había desaparecido. Y con él, la mujer que había sido su compañera de vida. Te voy a dejar, María, y te voy a dejar con Javier. Continuó Manuel, su voz cargada de un dolor profundo. Pero no te engañes. Lo que has hecho no tiene solución. No importa lo que digas. Lo que intentes hacer. Ya no confío en ti. Ya no puedo seguir viviendo en esta mentira. Este matrimonio. Nuestra vida juntos. Todo se acaba aquí. Y cuando te vayas, no busques regresar. No hay vuelta atrás. Las lágrimas de María comenzaron a caer sin control. Y su rostro se llenó de desesperación. Por favor, Manuel, perdóname. Yo no supe qué hacer. Te fallé, lo sé. Pero lo siento tanto. Pero Manuel ya no escuchaba. Ya no podía escuchar más palabras vacías. Más justificaciones. No había más tiempo para explicaciones. No había más tiempo para arrepentimientos. Ya no había nada entre ellos. Solo quedaba el dolor. La pérdida de algo que había sido hermoso y que ahora se desmoronaba en un montón de recuerdos rotos. Con una última mirada a la mujer que alguna vez había sido su esposa. Manuel se dio la vuelta y salió del apartamento. Su corazón latía con fuerza. Pero sabía que, aunque su alma estuviera rota, había tomado la decisión correcta. Ya no podía vivir una vida basada en mentiras. Ya no podía seguir buscando a una mujer que no existía más. La puerta se cerró con un ruido sordo detrás de él. La verdad había salido a la luz. Y aunque el camino hacia la sanación sería largo, Manuel estaba decidido a recorrerlo. Sabía que la lucha no había hecho más que comenzar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de esperanza en su corazón. Ya no estaba atado a su pasado. Ya no estaba atado a María. Ahora, solo quedaba seguir adelante, hacia un futuro desconocido, pero lleno de posibilidades. Manuel caminó por la ciudad sin rumbo. Sus pasos se entrelazaban con los pensamientos oscuros que nublaban su mente. La confrontación con María había sido más devastadora de lo que había imaginado, pero también liberadora. Había sacado a la luz la verdad, aunque la herida en su pecho seguía abierta, sangrando sin cesar. El dolor de la traición no se mitigaba, y el vacío que había dejado en su vida la mujer que amaba se extendía. Inmenso e imparable, a pesar de la rabia y la tristeza que lo consumían. Había algo que lo mantenía en pie. La determinación de reconstruir su vida. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que debía seguir adelante. Ya no tenía sentido aferrarse al pasado. María había tomado su decisión. Y ahora era su turno de tomar la suya. Pero, a pesar de todo, no estaba solo. Isabel, la esposa de Javier, había estado a su lado desde el principio, compartiendo su dolor y su rabia, como si sus vidas se hubieran entrelazado en medio de la tormenta que ambos enfrentaban. Aunque al principio Manuel no lo había notado. En ella encontró algo que no había encontrado en ningún otro lugar: comprensión. Isabel había estado en la misma situación.
engañada y herida por las mismas manos que lo habían destruido a él. Al principio, Manuel había visto en ella solo una víctima más de la traición de Javier, pero con el tiempo había llegado a entender que Isabel también estaba luchando, que ella también estaba buscando respuestas y una manera de sanar. Se había convertido en su aliada, en alguien con quien compartía no solo el dolor de la traición, sino también la esperanza de un futuro diferente. Aquella tarde, después de salir del apartamento de Javier y María, Manuel decidió ir a ver a Isabel. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba desahogarse. Y más que nada, necesitaba saber que aún podía confiar en alguien. En su mente, un pensamiento persistía. Isabel había sido su compañera en esta lucha. Y ahora, más que nunca, él debía apoyarla. Isabel lo recibió con la misma calidez que siempre, aunque sus ojos reflejaban una tristeza que Manuel comprendía perfectamente. Ambos habían sido golpeados por la vida de la misma manera, pero lo que los mantenía unidos era la determinación de seguir adelante. ¿Cómo estás?, le preguntó Isabel, su voz suave pero cargada de preocupación. Manuel la miró por un momento, sus ojos reflejando un dolor profundo. Y luego, sin decir una palabra, se dejó caer en el sillón frente a ella. Isabel se sentó a su lado, tomándole la mano con una suavidad que lo reconfortó de inmediato. Hoy, todo terminó, dijo Manuel, su voz rota por la emoción contenida. Hoy enfrenté a María con la verdad. Ya no hay vuelta atrás. No sé qué hacer ahora. Isabel, no sé cómo seguir adelante con esta vida rota. Isabel, que había escuchado sus palabras, no dijo nada de inmediato. Solo lo miraba, como si entendiera que no necesitaba consuelo, sino compañía. Finalmente, después de un largo silencio, Isabel susurró: tienes que sanar. Manuel, ya no puedes vivir en el pasado. Aunque sé que es lo más difícil. La vida no nos espera. Y aunque ahora todo te parezca oscuro, siempre hay una salida. A veces, la salida está en los lugares que menos imaginamos. Manuel la miró, buscando en su rostro alguna respuesta, alguna señal que lo guiara. No la encontró. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de él comenzó a calmarse. Isabel, con su dolor compartido, había logrado algo que ni su propia mente había podido hacer. Le había dado una razón para mirar hacia el futuro. A través de su propia lucha, Isabel había encontrado la fuerza para seguir adelante. Y eso le transmitió a Manuel una chispa de esperanza. Gracias, Isabel, murmuró Manuel, sin poder evitar que las lágrimas comenzaran a empañar sus ojos. Gracias por estar aquí, por entenderme. No sé qué hubiera hecho sin ti. Isabel apretó su mano con firmeza, dándole la seguridad de que, aunque todo a su alrededor pareciera desmoronarse, ella estaría allí para ayudarlo a levantarse. No tienes que agradecerme, Manuel. Ambos estamos viviendo la misma tormenta. Y mientras la atravesamos, lo haremos juntos. No estás solo. Yo tampoco lo estoy. Isabel no solo le ofreció consuelo, le ofreció una posibilidad de redención. Una oportunidad para empezar de nuevo. Y aunque Manuel no podía verlo aún con claridad, esa luz al final del túnel, esa amistad transformada en algo más, comenzaba a brillar, débil pero firme, en su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mientras Manuel luchaba con los recuerdos y las cicatrices de su pasado, Isabel lo apoyaba en todo momento. Le ayudó a organizar los próximos pasos, a enfrentarse a la separación definitiva de María, y a lidiar con las complicaciones legales que aún quedaban pendientes. Juntos, comenzaron a trazar un plan para exponer la relación secreta de Javier y María, asegurándose de que las consecuencias de sus actos fueran conocidas por todos. Isabel,
con su fortaleza silenciosa, fue clave en este proceso. Juntos pasaban horas analizando pruebas, reuniendo documentos, y buscando la manera de hacer justicia. Aunque Manuel todavía estaba atravesando un dolor profundo, había algo en la presencia de Isabel que lo mantenía centrado. Era una amiga, una aliada, alguien con quien compartía no solo la rabia, sino también la esperanza de que la vida podía ofrecerles algo más después de la tormenta. Lo haremos, Manuel, le decía Isabel una tarde mientras repasaban los últimos detalles de su plan. Te prometo que saldremos de esto más fuertes. No solo porque estamos luchando por lo que es justo, sino porque estamos luchando por nosotros mismos. Manuel la miró, agradecido por su valentía, por la forma en que se mantenía firme, incluso cuando todo parecía perdido. ¿Sabes qué, Isabel?, dijo, con una sonrisa débil en su rostro. Tal vez tengas razón. Tal vez, después de todo esto, podamos encontrar algo más, algo mejor. Isabel asintió, y por un momento, ambos compartieron una mirada cómplice. Un reconocimiento tácito de que no importaba lo que viniera. Ellos se tendrían el uno al otro. Juntos, habían atravesado el peor dolor. Pero también juntos, empezarían a reconstruir lo que se había perdido. Poco a poco, Manuel comenzó a sentir una sensación de alivio. La carga que había estado cargando durante tanto tiempo parecía aligerarse. Aunque el camino hacia la sanación era largo y arduo. A medida que avanzaba en su proceso de separación, Manuel no solo luchaba por su futuro, sino por la dignidad que había perdido en manos de la traición. Ahora, gracias al apoyo de Isabel, veía un camino claro hacia una nueva vida. Pero el verdadero giro llegaría más tarde, cuando la relación que había comenzado como una amistad profunda, marcada por la comprensión y la ayuda mutua, comenzaría a transformarse en algo más grande. Algo que ni él ni Isabel esperaban. A través de las noches de desvelo, los días llenos de tensiones y reconciliaciones, su conexión se fue fortaleciendo. La admiración y el respeto se transformaron en algo más profundo. Algo que los unió aún más. Isabel y Manuel comenzaron a darse cuenta de que, a pesar del dolor, habían encontrado algo precioso en medio de la tormenta. Un amor nacido de las cenizas. Un amor que, aunque inesperado, se había vuelto la base sobre la cual reconstruirían sus vidas. Este amor, aunque frágil al principio, se fue haciendo más fuerte con el tiempo. Cada pequeño gesto, cada palabra de aliento, cada apoyo brindado de forma incondicional, los acercaba más a lo que, finalmente, sería el comienzo de una nueva historia para ambos. Aunque el pasado de traición y sufrimiento seguía pesando sobre ellos. El futuro brillaba con una luz renovada, llena de esperanza, amor y redención. El tiempo pasaba, y aunque los recuerdos de lo vivido seguían frescos, Isabel y Manuel se dieron cuenta de que, juntos, podían enfrentar cualquier adversidad, cualquier desafío. El amor que se forjó en las ruinas de lo que habían perdido se convirtió en el motor que los impulsó a seguir adelante. Siempre unidos. Por primera vez en mucho tiempo, Manuel sintió que la paz comenzaba a asomar en su vida nuevamente. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, teñiendo el cielo de un naranja tenue mientras Manuel e Isabel se dirigían hacia el apartamento secreto de Javier. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, como si el aire mismo se hubiera detenido en espera de lo que estaba por suceder. Ambos caminaban en silencio, con la mente centrada en lo que iba a ocurrir. Este no sería un enfrentamiento cualquiera. Era la culminación de una serie de mentiras y traiciones. Una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Y ahora, finalmente, estaba lista para salir a la luz. A pesar de la determinación en su mirada,
Manuel no podía evitar sentir el peso de la incertidumbre. Su corazón latía con fuerza. Y su mente no dejaba de repasar cada momento doloroso que había vivido desde que descubrió la verdad sobre María y Javier. La angustia, la rabia, el dolor de la traición todavía lo atormentaban. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Manuel se sintió acompañado, como si, junto a Isabel, pudiera enfrentar incluso los momentos más oscuros de su vida. Al llegar al apartamento, Isabel lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y firmeza. Estamos aquí por la verdad. Manuel, no te olvides de eso, le dijo suavemente, con la mirada fija en él, como si buscara transmitirle la calma que él tanto necesitaba. Lo sé, respondió Manuel, su voz rasposa pero decidida. Es solo que todo esto me quema por dentro. Estoy tan cansado de todas las mentiras. Isabel asintió, comprensiva. Ella también había sufrido, pero había encontrado la fuerza para seguir adelante. Y ahora, a su lado, Manuel sentía que tenía una oportunidad para hacer justicia, para recuperar el control de su vida. La puerta del apartamento se abrió con un sonido sordo, y ambos entraron. El aire dentro era denso, pesado con la expectación de lo que estaba por suceder. Javier y María no estaban allí aún, pero el espacio estaba impregnado con la huella de su presencia. Manuel se sintió invadido por una sensación de repulsión, como si el lugar mismo estuviera marcado por la traición. Se sentaron en el salón, y Manuel comenzó a organizar las pruebas que había reunido: fotos, correos electrónicos, grabaciones. Cada pieza de evidencia era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que María había destruido. A su lado, Isabel lo observaba en silencio, dándole todo el tiempo que necesitaba para prepararse. No había prisa. Sabían que lo que estaba por ocurrir marcaría un antes y un después en sus vidas. Finalmente, la puerta se abrió, y Javier y María entraron en el apartamento. La expresión en los rostros de ambos al ver a Manuel e Isabel sentados allí, esperándolos, fue la que Manuel había anticipado: sorpresa, incredulidad, pero también una sensación de culpa que no pudieron esconder. Javier trató de mantener la compostura, pero su mirada esquiva lo delataba. María, por su parte, parecía nerviosa, pero también decidida, como si aún pensara que podía manipular la situación a su favor. ¿Qué diablos está pasando aquí?, preguntó Javier, su tono agresivo, pero con un atisbo de preocupación en sus ojos. Lo que está pasando, Javier, comenzó Isabel, su voz firme y tranquila, es que finalmente vamos a poner fin a las mentiras que has estado construyendo. Vamos a exponer toda la verdad, porque ya no podemos seguir viviendo en la oscuridad. Manuel se levantó lentamente, y con una calma tensa, comenzó a mostrarles las pruebas. Las fotos de los encuentros secretos entre María y Javier. Los correos electrónicos en los que planeaban su huida a Buenos Aires. Las grabaciones de sus conversaciones íntimas. Cada imagen, cada palabra, golpeaba como un martillo, destruyendo la fachada de normalidad que habían intentado construir. Esto es lo que han hecho, dijo Manuel, señalando las pruebas. Han destruido todo lo que construimos, todo lo que creía que teníamos. Y lo hicieron por egoísmo, por ambición, por una mentira tras otra. María, al principio en shock, intentó defenderse, pero sus palabras sonaban vacías, desmoronadas ante la evidencia que Manuel había reunido. No fue así. Yo no quería que esto sucediera. Lo que teníamos se acabó. Manuel, pero no era algo que pudiera controlar. ¿Qué te pasa, María?, replicó Manuel, su voz cargada de ira. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? No es solo que hayas destruido nuestro matrimonio.
Has destrozado todo lo que alguna vez fue real entre nosotros. Cada palabra que dices ahora es solo una excusa para no enfrentar la verdad. Isabel intervino, mirando a Javier directamente. ¿Y tú, Javier, qué esperabas? ¿Que te salieras con la tuya? ¿Que te fueras con ella y todo siguiera como si nada hubiera pasado? No tienes ni el valor de asumir lo que has hecho. Javier, por fin, se vio acorralado. Su actitud arrogante comenzó a desmoronarse. Y por un instante, parecía estar buscando una salida. Una forma de escapar de la realidad. Pero ya era tarde. La verdad estaba allí, tan clara como el día. Esto no es un juego. Javier, continuó Isabel, con firmeza, no puedes seguir huyendo de las consecuencias de tus acciones. Lo que has hecho no solo nos ha afectado a Manuel y a mí, sino a las personas que realmente te importaban. Y ahora, tienes que enfrentarlo. María, al borde del colapso, comenzó a sollozar. Lo siento tanto. Manuel, no sabía cómo salir de esto. Ya no te amaba. No podía seguir viviendo en esa mentira. En esa vida que ya no tenía sentido. Manuel la miró fijamente, sin mostrar misericordia. Lo que has hecho no se puede deshacer. María, y aunque sientas remordimiento, eso no cambiará lo que sucedió. No puedo perdonarte por esto. No ahora. Tal vez algún día, cuando las heridas se hayan cerrado, pueda entender qué fue lo que pasó. Pero no hoy. Hoy, esto se acaba. Hoy, finalmente sabes lo que se siente ser traicionado. Con un suspiro pesado, Manuel se giró hacia Isabel. No necesitaba más palabras. No necesitaba más explicaciones. Todo lo que había sucedido. Todo lo que había sufrido. Ya no importaba. Estaba listo para dejarlo ir. Listo para seguir adelante. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer. ¿Qué haremos ahora?, le preguntó Isabel, su voz llena de una calma inesperada. Manuel la miró, con los ojos llenos de determinación. Lo que sea necesario para seguir adelante. Lo que sea necesario para sanar. Pero una cosa es segura. No me quedo en la oscuridad. No me quedo atrapado en este infierno. Ahora, voy a vivir por mí mismo. La confrontación fue larga y dolorosa. Pero al final, María y Javier se rindieron ante la abrumadora evidencia. La verdad salió a la luz. Y con ella, todo lo que había estado oculto bajo capas de mentiras y traiciones. Aunque el daño ya estaba hecho, Manuel y Isabel sabían que, al menos, podían comenzar de nuevo. Salir del apartamento fue como salir de un túnel oscuro. El peso de las decisiones estaba aún presente. Pero la sensación de haber hecho lo correcto, de haber enfrentado la verdad, les dio una chispa de esperanza. Aunque el camino hacia la sanación sería largo, ambos sabían que juntos podrían enfrentarlo. Isabel, en su manera tranquila y segura, le dio a Manuel una última mirada antes de que ambos se marcharan. Lo hemos hecho, Manuel, y ahora, es tiempo de empezar de nuevo. Manuel asintió, sabiendo que la vida, aunque marcada por la traición, aún podía ofrecerle algo más. Una segunda oportunidad para construir una vida de verdad. Lejos de las mentiras que lo habían aprisionado. El aire fresco de la mañana abrazaba las calles vacías. Pero la ciudad, aunque llena de vida, parecía distante para Manuel. Cada paso que daba lo alejaba más del pasado. Pero también lo acercaba al futuro que, aunque incierto, parecía estar esperándolo con los brazos abiertos. Aún sentía el peso de la confrontación reciente. El eco de las palabras que se habían lanzado como flechas. Pero algo dentro de él se había transformado. La verdad había salido a la luz. Y con ella, la liberación. No podía negar que la relación con Isabel había cambiado en los últimos días. En medio de la tormenta que ambos atravesaban, había algo que había nacido entre ellos. Una conexión silenciosa. Profunda y cálida.
No era solo el hecho de compartir el mismo dolor, sino la comprensión mutua, la certeza de que no necesitaban explicaciones. Cada mirada que compartían, cada gesto de apoyo, fortalecía esa relación que, al principio, había sido meramente una coincidencia. Ahora, se estaba convirtiendo en algo más. Manuel había empezado a sentir una extraña paz en su corazón. A pesar de la turbulencia que había marcado los últimos meses de su vida. Algo dentro de él había comenzado a sanar. Y en esos días, mientras se sumergía en las tareas cotidianas de reconstrucción personal, la figura de Isabel se convirtió en un faro. Una luz que le mostraba el camino a seguir. Juntos habían enfrentado la verdad. Y ahora, comenzaban a enfrentarse a la vida después de la tormenta. El apartamento de Manuel, que hasta hacía poco había sido un lugar lleno de recuerdos amargos, comenzaba a transformarse, no en un hogar lleno de recuerdos felices, pero sí en un lugar donde se podían empezar a escribir nuevos capítulos. Y en cada paso que daban, en cada decisión que tomaban, Isabel estaba allí, con su firmeza y su calma, guiándolo hacia un futuro que Manuel nunca habría imaginado. El proceso de sanación, aunque lento, había comenzado. Cada día que pasaba, Manuel sentía que las piezas de su vida comenzaban a encajar, aunque no de la manera que había planeado. La traición de María había dejado cicatrices profundas, pero también le había enseñado algo fundamental, que, a pesar de todo, la vida continuaba, y que, aunque el dolor no desapareciera por completo, había formas de aprender a vivir con él. Isabel, por su parte, había encontrado en Manuel un apoyo que no esperaba. Había llegado a su vida en un momento de desesperación, pero con el tiempo había llegado a ser mucho más que una amiga. Más que una aliada en la batalla contra la traición. La conexión entre ellos era evidente, aunque ninguno de los dos se atreviera a verbalizarla aún. La compasión que Manuel había mostrado hacia ella al principio de su relación había sido solo el inicio. Ahora, Isabel lo veía con otros ojos, con la comprensión de alguien que había recorrido el mismo sendero de sufrimiento y que había encontrado, en medio de todo, una razón para seguir adelante. Un día, después de una tarde llena de trabajo y conversaciones interminables sobre el futuro, Isabel y Manuel se sentaron en el balcón de su apartamento, mirando la puesta de sol. El cielo estaba teñido de tonos cálidos, y el aire fresco de la tarde hacía que todo pareciera más claro. Más limpio, ¿sabes?, dijo Isabel, rompiendo el silencio que había caído sobre ellos. Nunca pensé que algo bueno podría salir de todo esto. Al principio, todo lo que sentía era rabia, tristeza, y ahora, aquí estoy, con una nueva oportunidad, con una nueva perspectiva. Manuel la miró con una leve sonrisa. Yo también me siento diferente. A veces, pienso que si no hubiera pasado por todo esto, no habría aprendido a valorar lo que realmente importa. La vida es rara, ¿verdad? Te golpea de la manera más dura. Y cuando piensas que no puedes más, te da una nueva oportunidad. Isabel asintió, su mirada perdida en el horizonte. Quizás no podamos cambiar lo que ya pasó, pero podemos decidir qué hacer con lo que tenemos ahora. Manuel la observó en silencio, sintiendo la verdad en esas palabras. No podía cambiar el dolor, ni la traición, pero sí podía decidir cómo seguir adelante. Y lo más importante, no estaba solo. Isabel estaba allí, a su lado, compartiendo su lucha, su crecimiento y sus sueños. En medio de la oscuridad, había encontrado una luz, una esperanza, y esa esperanza no era solo un consuelo vacío. Era la fuerza que ambos necesitaban para avanzar. El silencio entre ellos se alargó. Pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo se da cuando dos personas se entienden sin palabras.
Cuando las emociones están tan profundamente entrelazadas que ya no hace falta hablar. Era un silencio lleno de posibilidades. De decisiones por tomar. De futuros inciertos pero llenos de esperanza. Después de unos momentos, Isabel se levantó y se acercó a Manuel. ¿Sabes? Quizás no haya un mapa para lo que estamos haciendo. Pero siento que estamos en el camino correcto. No todo será fácil. Pero ya no importa. Lo enfrentaremos. Lo haremos juntos. Manuel se levantó también, sus ojos reflejando un sentimiento de determinación que no había tenido en mucho tiempo. Juntos, repitió, como si esas palabras fueran la clave de todo. A partir de ahora, juntos. Esa noche, mientras compartían una cena tranquila en el pequeño comedor de su apartamento. La sensación de paz crecía en el aire. La vida, aunque marcada por las cicatrices del pasado, les ofrecía una nueva oportunidad, una nueva posibilidad, y lo más importante, no tenían que caminar este camino solos. Al día siguiente, Manuel se despertó con una claridad renovada. Decidió que era hora de dejar atrás el miedo que aún lo acechaba. El miedo al futuro, a las nuevas heridas que podrían llegar. Ya había pasado por lo peor. Y ahora tenía en sus manos la oportunidad de reconstruir su vida. La traición, aunque nunca podría borrarse, ya no tendría el control sobre él. Isabel, con su presencia tranquila pero firme, lo había ayudado a encontrar el valor para seguir adelante. En ella, Manuel veía no solo a una amiga, sino a alguien con quien podía compartir sus sueños, sus temores, y sus esperanzas para el futuro. Juntos, habían pasado por el infierno. Y ahora, juntos, estaban comenzando a construir un futuro lleno de posibilidades. La vida les había dado una segunda oportunidad. Y aunque el camino aún sería largo, Manuel sabía que, con Isabel a su lado, podría enfrentarse a cualquier desafío que viniera. El pasado ya no definía su futuro. El futuro, ahora, estaba en sus manos, y con un corazón más fuerte, más sabio, y lleno de esperanza, Manuel estaba listo para seguir adelante. Por fin libre de las sombras que lo habían mantenido prisionero. El reloj marcó las horas con una calma reconfortante. La vida, con todo su dolor y sus lecciones, seguía adelante, y con ella, Manuel e Isabel comenzaban a escribir un nuevo capítulo. Un capítulo de redención, amor y, sobre todo, esperanza.